Estamos de vuelta y ya está con nosotros el doctor Enrique Riera, el nuevo ministro de Educación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Santiago, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y con toda numerosa audiencia. Dije y repito algo que mencioné a través de las redes sociales. Yo creo que Marta Lafuente fue una excelente ministra en términos de el perfil que tenía para el cargo. Pero le faltó totalmente gestión. Y esa gestión se puede ver no en lo que opina Santiago, sino que en los números de ejecución presupuestaria dentro del MEC. Los números de ejecución son paupérrimos, la formación docente es una materia aplazada definitivamente y lo que no se tuvo es la lectura suficiente como para poder intervenir cuando había que intervenir. Cuando una escuela caía, dormir informes, plantarse ante los intendentes y decir, señores, nosotros no podemos permitir que aunque ustedes manejen estos recursos, ustedes permitan que las aulas se caigan, porque Lafuente era finalmente la rectora en términos de educación. ¿Por qué tomaste el ministerio ante ese escenario? Porque sabías que de alguna manera, doctor, el diálogo, la comunicación, que no era parte del debate, tenía que ser el protagonista, la vedette principal de todo eso. ¿O por qué tomaste? Es la primera que me preguntan así tan frontalmente, ¿verdad? A mí me ofrecieron el cargo el viernes, creo que la ministra Lafuente renunció el jueves, y a mí me ofrecieron el viernes a las 5 de la tarde. Lo curioso y anecdótico es que el viernes a la mañana yo le mandé al presidente por WhatsApp 2 candidatos que me parecían que reunían un perfil extraordinario para que él los evalúe. ¿Quiénes eran tus candidatos? No te puedo decir porque ni ellos saben. ¿Políticos o técnicos? No, eran técnicos con habilidades políticos, uno, y la otra era política con habilidades técnicas, porque tienen que tener ambos componentes, ¿verdad? Y terminé mi trabajo en el consejo, me fui a casa a las 2:30, 3, almorcé tarde, me acosté a leer los diarios, me quedé dormido y me levanté con la propuesta, 5 de la tarde. Y entonces obviamente, ante el tamaño de desafío y la crisis instalada, a lo mejor era más cómodo quedarme en el consejo donde me venía metiendo algunos goles, ¿verdad? Y con un equipo extraordinario, un trabajo bien armado, establado. Y por otro lado, la necesidad del apoyo familiar, ¿verdad? Entonces obviamente hablé con mi señora y ella me recomendó hablar con los 3 chicos, que ya no son tan chicos, son universitarios los 3. Y al recibir el apoyo pleno y sobre todo las últimas palabras de mi hija, que como es nena, tiene debilidad con su padre y yo con ella, ella me dijo 2 cosas importantes. Me dijo, yo pertenezco al movimiento peregrino, tiene una muy buena formación religiosa, y a mí me enseñaron que si Dios te dio algunos talentos, es un egoísmo usarlo solo en tu beneficio o en de tus amigos. Hay que ponerlo al servicio de la sociedad. Y lo segundo que me dijo es que si no verme 2 años, que es lo que dura mi mandato, va a ayudar a que el día que ella se case y tenga hijitos, no tenga que optar entre una escuela pública o privada porque la educación sea la misma o mejor. Y esa visión me pareció muy potente. Entonces, sin dudar ni consultar con nadie más, tomé el teléfono a las 10 de la noche, 5 horas después, y le dije al presidente, yo asumo los riesgos y los desafíos. Él me dijo que me agradecía mucho el gesto, que sabía que me estaba dando un hierro caliente, que había una crisis instalada, que lo ideal a lo mejor hubiese sido que entre al principio del mandato, donde él tenía toda la fuerza y el empuje original y no de la mitad para adelante, pero que creía que yo tenía las características para poder, digamos, solucionar los problemas y continuar el trabajo bueno que hizo la ministra Lafuente, que yo coincido contigo, más el agregado que yo le pueda dar, porque lo que yo haga hoy se va dentro de 15 años. Entonces... Insisto en esta pregunta, doctor, porque me parece fundamental. Yo no voy a dejar pasar lo que vos dijiste en conferencia porque te escuché con cautela y con prudencia y empecé a tomar ciertas cosas de tu discurso que me parecen elementales. Y más que tu discurso, lo que hiciste apenas llegaste. Hiciste exactamente lo que nos hizo Lafuente.
¿Y por qué hiciste eso? Es lo que quiero saber. ¿Hiciste porque te diste cuenta que fue lo que le falló a La Fuente, el no haberse ido a hablar con los alumnos? No sé si un gesto de soberbia, temor o un gesto de falta de manejo de situaciones de crisis. Y empezaste a impulsar parte del discurso de los alumnos como una causa tuya, como una causa de la educación del MEC. ¿Por qué hiciste todo lo que no hizo La Fuente en tan poco tiempo? Yo creo que Marta hizo un buen trabajo y te puedo decir con lo poco que conozco, porque ayer fue mi primer día en que me senté en el escritorio, que encontré un ministerio ordenado y encaminado. Hay un plan de educación 2024 revisado en el 2011, relativamente actualizado, que se llama Indalecio Cardoso, y dentro de ese plan tiene una agenda educativa bien armada 2013-2018. O sea, hay hoja de ruta y hay recursos. Hubo algunos errores en la ejecución, como bien dijiste. Entonces yo creo que a lo que le pudo haber pasado a la ministra La Fuente es el desgaste que le generó el sacar los planilleros, el enfrentar a algunos sindicatos, el hacer 10.000 maestros por concurso y otras cosas más que le fueron generando un montón de adversarios dentro y fuera del ministerio. Y eso al final termina desgastando, y cuando uno está desgastado a los 80 minutos del segundo tiempo en el alargue, ya quizás no tenga la lectura precisa de que 10 chicos en una escuela estaban reclamando algo que encima era legítimo. Entonces, ¿cuál fue mi lectura? Que cuando viene una rebeldía juvenil que encima plantea cosas razonables, es un error intentar combatirlas o reprimirlas. Lo que hay que hacer es canalizar esa energía en beneficio de la educación. Es como un tsunami, ¿verdad? O te para enfrente, te pasa por encima, ¿verdad? Entonces buscar una buena tabla, surfear la ola, como se dice normalmente, y acompañar la procesión. Porque, ¿qué planteaban los chicos de lo que yo veía? Primero planteaban un diálogo. Y anoche estuve, o sea, ahora tenemos contacto casi diario, directo, ¿verdad?, con ellos. Y me contaban una anécdota que yo no me acordaba, por lo visto en el vaivén de las cosas, que quizás vos recuerdes, pues está informado, que en el 2014 ocuparon el ministerio y se fueron adentro. Sí. Y bajaron ahí en 15 de agosto. Sí. Se sentaron. Se sentaron, ¿verdad? Ese fue hace 2 años y medio. Sí. Bueno, si a eso le sumamos hace cuántos años que nos escucha la juventud, entonces yo creo que la reacción, podemos no estar de acuerdo en algunos términos, en los gestos, los excesos naturales, pero cuando es una lucha, es una lucha. Era legítima, y entonces yo dije, me sentía con la capacidad, porque hay un antecedente que poca gente conoce, y estos chicos no habían nacido. Hace 21 años yo fui el primer viceministro de Juventud de Paraguay e hicimos un plan que se llamaba El País que Queremos Es. El lenguaje, los gestos, las actitudes, el reclamo, el abandono de tantos años de la primera generación de jóvenes nacidas en democracia, pero hijos de padres criados en una escuela autoritaria, era muy parecido a esta generación que hizo esta movilización, que es la misma que hizo Una No Te Calles. Y si uno no puede leer esas señales, entonces creo que no está entendiendo cómo se debe conducir. Y esto, Santi, se reproduce a menor escala. No quiero generalizar porque no los conozco todavía. Me voy a reunir con ellos. Cuando el maestro o el coordinador o el supervisor reprime el liderazgo en vez de alentarlo y detectar los talentos. Doctor, antecedente y proyección. El antecedente, escuelas que iban cayendo y alumnos que reclamaban una gestión del MEC a esa situación, y el discurso desde el MEC, esto corresponde a los municipios, esto no nos corresponde a nosotros. Es una enseñanza hoy, y quiero saber qué perfil va a tomar Enrique Riera como ministro, a diferencia de lo que hacía la ministra La Fuente, el decir, la escuela que cayó es responsabilidad del intendente, pero la educación es responsabilidad nuestra, y no podemos permitir que los chicos estén a la deriva en esa situación. ¿Qué va a hacer Riera desde la Rectoría de Educación para con los intendentes a la hora de reclamar que una escuela se esté cayendo a pedazos? ¿Lavarse la mano porque no es su gestión, es gestión de un intendente? ¿O salir a reclamar en primera línea con los chicos o con la gente que haya que reclamar la gestión a ese intendente?
La segunda. Claramente, mi hermano mayor me dijo cuando era intendente una vez, nosotros no te elegimos para que nos explique por qué no se hace. Nosotros queremos que dé resultados. Entonces, ¿qué le importa a la gente que los procesos son lentos, que las licitaciones, que los fondos, que la mar en coche? No. Es muy bueno explicar un tiempo, ¿verdad? Pero después se acaba el discurso y hay que actuar. Por eso es que desde que asumí, en mi primer día de despacho fue ayer. Yo me dediqué y me aboqué a mi prioridad uno, que era conversar con ellos, escucharlos y sumar esa energía juvenil a los cambios que necesitamos. Lo segundo, si vos lees la Constitución Nacional, el artículo dice que la educación es una responsabilidad de todos. Empieza por la familia, sigue con la gobernación de municipios, gobiernos locales y termina con el Estado. Y si lees el siguiente artículo, la responsabilidad jurídica, constitucional del Ministerio de Educación es el aparato educativo. Esas son las responsabilidades. Si entendemos cómo funciona esto, nos sirve que yo le diga, véanse con el intendente porque la plata ya le fue. ¿Quién va a gestionar eso? Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo era intendente, ese es el aprendizaje de los años, yo me iba a un barrio a inaugurar 4 cuadras empedradas y la gente me planteaba un problema de seguridad. Yo no podía decirle a ese ciudadano de a pie que apenas ve por la tele a sus autoridades, vaya y quéjese al ministro del Interior. Yo tenía que tomar esos reclamos y canalizarlos al ministro del Interior para poner una comisaría, una caseta o lo que fuera, o luces o cámaras, llamarle cangrejo. Por eso es que los intendentes ya dejaron de ser grandes jardineros que solo hacen calles, tapan baches y recogen basura, que es un clásico, para ser gestores del desarrollo. Bueno, como cabeza de la educación del país, el gran privilegio que tengo en un momento difícil, con un gobierno que está terminando, pero que me dio pleno respaldo para hacer el acuerdo con los chicos, yo te diría que mi idea es trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ahora que apenas conozco el interior del ministerio, que cambió mucho de mi época, pasaron 20 años, me doy cuenta que tenemos 100.000 funcionarios, 70.000 son docentes y 30.000 son administrativos. Esto para pensar así rápido, son 3 estadios de Sajonia llenos. Pero además de eso, tenemos $1.000 millones de presupuesto. Lamentablemente, el 89% gastos corrientes. O sea, te queda 10%. Y tenemos 7.500 escuelas. Hasta ahí suena lindo. Ahora, mira el área de infraestructura del MEC y tiene 30 arquitectos e ingenieros. En helicóptero van a controlar 7.000 escuelas. Entonces, obviamente, ante tamaño desafío, el capitán del barco lo que tiene que hacer es sumar a todos. Ingenio, innovación, reacción rápida y moverme en 2 tiempos. Porque viene un genio que hace muchos años me dijo, sabes que vos tenés que hacer lo importante, no lo urgente, que lo urgente no te saque lo importante. Y eso para mí hace rato son casi sinónimos. Porque si vos, Santiago, querés viajar y vas a perder una beca porque el ministerio no te entrega tu título, para vos es urgente y para mí tiene que ser importante. Entonces, ¿cómo podemos resolver este asunto? Entonces pregunto, ¿hay rubro para contratar ingenieros? No, tenemos el tope clasificado a 6 millones de guaraníes. Pero decime qué ingeniero o arquitecto por 6 palos se va a ir a Itacurú a revisar la escuelita graduada número 1500. Ninguno. Entonces hay que volver a pensar en otra cosa. Veamos cuántos ingenieros y arquitectos tienen en el freezer o disponible Yacyretá o Itaipú o el Comando de Ingeniería o Senavitat, que está construyendo una gestión excelente de Soledad Núñez, 10.000 casas en un año y en todo el país. ¿Y qué pasa si ponemos el mapa de Senavitat o el mapa del MEC? ¿Y qué pasa si hacemos un convenio y por unos pesos esos arquitectos e ingenieros que están trabajando en la casa van y visitan las escuelas que están cerca? Yo suscribo y me hacen un rápido diagnóstico. Suscribo plenamente esa idea y el domingo pasado decía, no puede ser que como sociedad toleremos que tanto se tarde para inspeccionar escuelas que se tienen informes, que están en una situación complicada y en contrapartida en 2 horas
al mediodía, cuando un programa deportivo dijo se está por caer el Defensor del Chaco, toditos los ingenieros se fueron a mirar en qué situación estaba. Así es. O sea, ese es el calco de nuestra educación, doctor. Y yo creo que el gran problema es la gestión. El que alguien se siente y diga, señores, no tenemos la plata, pero tenemos que hacer. Sí. Y si no tenemos la plata o tenemos y no estamos ejecutando, tenemos que ejecutar. Y tampoco sirve la excusa del equipo, porque yo, para darte un ejemplo, en el Consejo de la Magistratura encontré un equipo que durante mucho tiempo no dio resultado. Le cambiamos el estilo de gestión, el estilo de liderazgo, con reconocimiento de sus méritos, sabiendo que el sueldo es insuficiente, con motivación, fijando claramente objetivos, con estímulos, con reconocimiento. Y entonces al final el rendimiento es mucho más alto. Es como esos técnicos que le sacan el jugo a sus jugadores. Este no sabrá hacer centro, pero no pasa a nadie. Entonces tenés que ubicarlo en la defensa para que pare el delantero rival. Y ahí es donde yo reivindico la política, pero con la mayúscula, no la política prebendaria, corrupta, clientelista. Político-partidaria. Y electoralista, lo que creen que la política es solo las elecciones. Yo te hablo de la política que es sumar voluntades, aglutinar esfuerzos, coordinar, gestionar, controlar, impulsar, que es sumar a todos detrás de una causa, que es la educación, la causa nacional, que los chicos lo dijeron. Entonces, cuando a mí me ofrecen el cargo, volviendo a tu pregunta inicial, yo qué es lo que hago en esas 5 horas, además de consultar con mi familia. Me fui a la web del MEC a ver el monstruo que me tocaba, ¿verdad? Y descubro una estructura de 18 coordinadores departamentales y 300 supervisores. Esto quiere decir uno por ciudad por lo menos, porque hay 250 distritos, ¿verdad? La pregunta es, ¿y por qué ellos no reportaron el estado de las escuelas? No lo sé. Y si reportaron, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Porque yo no quiero adelantarme, no tuve tiempo de hablar con ellos, pero me voy a reunir. Entonces me explicaron adentro que los supervisores son algunos pedagógicos y otros son administrativos. Es decir, tizas, lápices, libros, bancos, fantástico. Pero en una situación de emergencia, todos se involucran en esta tarea. Entonces, hay que involucrar los nuestros, primera responsabilidad. Hay que hablar con los intendentes, hay que hablar con los gobernadores, que me van a reunir el miércoles que viene. Hablé con el gobernador Knighting, que es el presidente, ¿verdad? Y hay que involucrar a los jóvenes como contralores ciudadanos. Y juntos hay que remar en este asunto. Entonces, como es una tarea demasiado grande, no la puedo hacer yo solo. Además, yo no tengo formación docente. Fui profesor. Yo quiero ser absolutamente claro y te pido que con esa claridad también me respondas a esta pregunta, doctor. ¿Por qué nadie asume, cuando no tiene que hacer el diagnóstico clínico y tiene que realmente jugar el partido, nadie asume la responsabilidad de sacar a la calle, y así literalmente, al docente que no está capacitado para estar en aula? Porque lo que no podemos es renunciar a los concursos. No podemos permitir que los sindicatos ejerzan presiones que tengan que ver con lo que el chico va a recibir en aula, y no podemos permitir que terminen ganando ellos la pulseada porque alguien no tiene el coraje, la valentía, los huevos suficientes para plantarse a la política prebendaria de la cual vos hablás, que dice estos tienen que entrar porque finalmente es un problema social que tenemos todos, la falta de educación. Me decía Blanco Velar, faltó voluntad política. Y no lo hicimos. Sí hicimos los concursos, pero no fue suficiente. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a tener la muñeca, los huevos suficientes como para decir, yo le voy a sacar a la calle al docente que no esté capacitado para estar en aula? ¿O ahí vamos a meter el discurso raro, doctor? No, yo creo que esa fue otra de las razones por la cual el presidente pensó en mí. El Consejo de la Magistratura, salvo honrosas excepciones en algunos años y con algunos miembros, fue un centro de tranza. Las ternas se hacían digitando. Santiago González era juez, buscaba 2 rellenos y vos traías 2 currículums de compañeros de facultad y ya te iba como juez, ¿verdad? Pero lógicamente Santiago González tenía que responder al teléfono al que se le nombró y tenía que liberarle a fulano o meterle a mengano. Y si no lo hacía, terminaba en el jurado. Bueno, esa estructura estaba sostenida por un sector de la clase política de todos los colores que tenía el juez propio. Los que conocían el mecanismo hablaban con el padrino y te ganaban los pleitos. Se hicieron ricos y destruyeron la justicia. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros del día 1? Agarramos los 10.000 currículums, escaneamos, subimos a la web quién es quién, establecimos un parámetro
tantos puntos por tal documento, hicimos un ranking y subimos el ranking a la web. La transparencia hizo que la competencia sea clara y elegimos 1.100 ternas, 1.100, sin padrino. No fue fácil. Y ahí el presidente de la República, que es el que me designó, no siendo originalmente de su equipo, lo único que hizo fue respaldarme 2 años y medio. Por eso cuando él me ofrece, yo sabía que me iba a respaldar. Entonces, y además, o sea, que quede grabado, no metió ni uno. Elegimos 3.000 nombres con mis 8 compañeros, objetivamente, en base a mérito, y no metió uno. Hoy tenemos Santi, y su fruto vamos a ver dentro de unos años. El 80% del Poder Judicial renovado por méritos. Vos te vas a reír lo que ya te estoy diciendo, pero los jueces que procesaron la gran corrupción de Brasil es una generación de jueces independientes que accedió a partir de la Constitución del 88 con mecanismos objetivos de selección. Y mirá en qué momento repercute, ¿verdad? Y vos sabés lo que es el tema del mensalado y el problema de Petrobras. Entonces, si yo ya pude hacerlo con mis 8 compañeros, a resistir las presiones, los pedidos y todas las razones, yo creo que en este momento voy a poder hacerlo. Y sí vamos a tener que sentarnos a conversar. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Claro, porque hay 2 opciones. Una es la de tomarle un examen a todos y los que tengan aptitudes, capacitarlos como ellos plantean, como plantean los chicos, una revolución en la formación docente. Y la otra es darle la capacitación, o sea, la oportunidad, y después medirlos. Y los que tengan condiciones se quedan, y los que no tengan condiciones no se les perjudica económicamente, se les asigna otra función. Porque tiene derecho a trabajar, porque tendrá derecho a adquirido, por lo que fuera. Pero no puede estar en aula. Pero no puede estar en aula. Claro, en eso coincidimos plenamente. Y ojalá, doctor, cuando estemos acá al término de esa gestión, estemos viendo el número real, no desde el discurso, de gente que salió del aula. O sea, a mí lo que me preocupa es una estructura prebendaria eternamente. Y siempre va a existir la presión de tener que ponerle algo religionario acá o allá. Pero lo que me preocupa es que esté empeñándose en la educación y el futuro de los chicos, porque esos docentes están en aula y porque sus sindicatos presionan para que estén ahí independientemente de lo que digan los concursos y lo que digan sus méritos. Otro tema que me parece fundamental. El MEC tiene que seguir repartiendo comida, el MEC tiene que seguir construyendo o viendo si el aula está o no está en condiciones, o el MEC tiene que dedicarse a mirar la malla curricular, ver cómo tiene que modificarla y exigirle a quienes tengan la responsabilidad, sea MOPC de construir, o sea la Secretaría de Acción Social de repartir comida, o los municipios de repartir comida, exigirles que sea el de mayor calidad y la aula en mejores condiciones. Hoy, como está constituida la estructura administrativa y legal, todo lo que dijiste es responsabilidad del MEC, y lo está haciendo. La buena noticia es que hay capital del FONACIDE y que no se pudo ejecutar por errores en la ejecución, como por ejemplo hay 50 millones de dólares para capacitar 50.000 de los 70.000 docentes. Un curso que estaba pensado de una malla curricular de 7 meses, pero ahí nos encontramos con otro problema que estoy seguro que vas a tratar o ya lo trataste en algunos de tus programas. La educación terciaria, universitaria de Paraguay y sus instituciones, que también tienen una crisis en algunos lados, no tenía condiciones de absorber los 50.000 alumnos. ¿Quién eran los maestros que iban a enseñar a nuestros maestros para que ellos enseñen a los chicos? Entonces, ahí faltó creatividad. Primero, porque vos tenés que prepararle. Segundo, porque entonces la universidad podían hacer convenios con universidades en el extranjero. ¿Y por qué no firmar un convenio con la Complutense de Madrid, ya que profesores españoles jubilados de 50 años están enteritos, ¿verdad? Pueden venir a reforzar el área educativa? Porque cuando hay una situación de emergencia, vos lo que necesitas es reforzar el equipo. Y en este momento lo que pasó fue eso. Entonces, imagínate que era plata de educación para la educación, porque eso fortalece las universidades. Pero vos tendrías que decir entonces, vamos a habilitar esto solamente a las certificadas por ANEAE, para que garantizar un mínimo de calidad, para subir la vara, ¿verdad? Y entonces vos podés firmar con la UBA de Buenos Aires, con la Universidad de Chile, con la de Montevideo, que estoy seguro que se van a venir. Porque es más barato traer un genio que mandar 40 docentes. Pero no hay excusa, tenemos que hacerlo y la plata está. Entonces, en relación al tema del kit escolar, y ahí rescato un éxito de la administración de la ministra saliente,
Ayer yo estuve viendo las muestras de los kits para el 2017. El proceso se va a hacer antes, entonces vamos a poder llegar a tiempo. Pero estamos hablando de 1,5 millones de alumnos. Entonces, si vos tenés 100.000 funcionarios y 1,5 millones de alumnos, no puede ser que los coordinadores y supervisores, entre sus múltiples tareas, no incluyan la emergencia en la infraestructura educativa. Esa es una función indelegable. No puede ser que vos digas, es culpa del intendente, o es culpa del gobernador, o es culpa de quien fuere. A nadie le importa. A mí particularmente, yo soy más de buscar soluciones antes que culpable. Y también debo decirte como ex intendente, que el proceso de descentralización no fue hecho de una forma inteligente y moderada, porque nos entregamos responsabilidades sin los recursos para cumplirlas y sin las capacidades para hacerlo. Hay municipios, vos conocés, que tienen 6 funcionarios. Y entonces la secretaria general es la prima, el encargado del despacho es el sobrino, y esa municipalidad recibe de repente 800 millones de guaraníes y no tiene condiciones de hacer un empedrado. Entonces hay que mandar la plata, hay que mandar el refuerzo institucional. Y el otro problema es el crecimiento desordenado del MEC. ¿Por qué? Porque aunque le hagamos un mérito público a los miles de ciudadanos paraguayos que asentados en el fondo del Paraguay profundo, sintieron la necesidad de un grupo de pobladores de educar a sus hijos, entonces se hace la comisión pro aula, juntan unos mangos con una pollada, compran porla, vienen a yo soy maestro constructor y hacen un aula y vienen a Asunción con su carpeta a buscar un rubro para una maestra. Sí. Bueno, vos le das la maestra, se va a la sacrificada maestra por un sueldo bajo allá y es una heroína. Pero al año siguiente, esto ya pasa a segundo grado, entonces hay que hacer otra aula y hace la comisión de cooperadores de padres, las hace famosas y así va creciendo. Entonces tenemos 7.500 escuelas en todo el país en construcción y en condiciones heroicas, pero sin muchas veces la calidad y la seguridad necesaria. Y ahí es donde nace aquella idea que sostienen algunos, que lo mejor sería derrumbar, hacer desaparecer esas escuelas que tienen un afecto muy cercano para con la gente, para con la comunidad, y ahí es una cuestión de gestión el hacerles entender que sacando de ahí esa escuela, de su barrio, de su pueblo, de su zona, construyendo unas buenas condiciones de referencia con los mejores maestros, poniéndole un sistema de transporte que lleve, traiga a los chicos, podría llegar a ser mucho mejor. Pero ¿se puede hacer eso desde el MEC? ¿Es posible hacerlo? Es que ¿Se puede hacer en estos 2 años? Sí, vamos a ver cuánto nos alcanza, pero te voy a dar respuesta. Se tiene que hacer. Ya no hay forma de mantener ese sistema. Nosotros estamos hablando de un proceso de reducción de 7.500 escuelas a 5.000 colegios regionales en lugares estratégicos, fortaleciendo los que ya están. ¿Cómo llegan los chicos hasta ahí? Bueno, ayer hablé con el viceministro de Transporte, le pedí que empiece a pensar, le voy a dar el mapa de dónde están ubicados, y las obras públicas tienen que estar hechas en función de la educación. Esto quiere decir que vos podés sacar el famoso ómnibus amarillo que vemos en la película americana, el school bus, que es el transporte escolar. Entonces, si vos identificás dónde viven los 30 alumnos de esta comunidad, vos tenés que construir un empedrado, aunque sea de media calzada, de todo tiempo, y aunque sea extraño, que en vez de recorrer solamente las áreas educativas, las áreas productivas, te lleve con seguridad. Y tenés que establecer un sistema de transporte que le busque a los chicos a la mañana y que les vuelva a la tarde a un lugar. En vez de tener 10 libros en cada estante, tenés una biblioteca de 1.500. Y entonces le pones wifi y le pones internet. Y tener una cancha de fútbol en condiciones. Y tener la posibilidad de tener los maestros juntos, capacitarlos, ahorrar plata, no tener problemas de agua, de luz. Es diferente. Entonces, este proceso de achicamiento, y ahí quizás tenemos una visión que se me ocurre mejor, porque como vos decís, esas escuelitas tienen historia, claro, tienen nombre, tienen número, tienen identidad. Vos tirás una escuela y yo no duro 10 minutos, me van a echar del ministerio. Sí, sí. Lo que puede hacerse sí es refuncionalizar, se puede convertir en un centro comunitario, se puede convertir en un lugar de lectura. Un lugar de refuerzo. Un lugar de refuerzo, el refuerzo escolar para los chicos que están repitentes. Muchas cosas podemos hacer. Yo creo que en Paraguay no tengo que tirar nada, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer sí es manejar el sistema educativo, que sí es responsabilidad nuestra, con esta visión. 2 años, doctor. Sí. En 2 años
si hicieras el 10% de lo que estás diciendo. De verdad, yo felicitaría tu gestión, creo que la sociedad va a felicitar la gestión, y si no hicieras, tengo que decir que hoy me tocaste un violín bárbaro, porque de verdad me parece absolutamente apropiado el suscribir ahora, si es que tenemos que firmar un documento con ese tipo de pensamiento. Pero es posible hacerlo. Y mira, la única gestión que no funciona es la que no se hace. Vos me preguntabas fuera del micrófono cuánto estás durmiendo. Y yo te dije 4 horas por medio desde que asumí. Yo tengo una característica. Yo me despedí de mi señora hasta el 2018 y después le voy a llevar a una luna de miel extraordinaria. Hasta que llegue al Palacio de Gobierno. No. Te digo con todas las letras, mirá y grabá. Ahora lo que me interesa es resolver esto. No te olvides que en este momento yo casi no duermo, no solamente por todo lo que me tocó vivir en esta semana, que fue una locura. Estoy registrando mi firma, estoy haciendo el corte administrativo, pero yo no toqué el escritorio porque me fui a escuchar a los chicos, que era lo primero que había que hacer. Y después le pedí a los chicos ayuda para controlar el destino de los Fonacid. Vamos a tener contralores ciudadanos que van a deambular por todo el país, ¿verdad? Y vamos a tener un grupo de WhatsApp, y cuando a nuestra héroe civil, Camila Benítez, prendía las rejas, pedía que se le escuche, ¿verdad? Y ella se va feliz con el acuerdo que hicimos, con la firma de la máxima autoridad, después de poder compartir con el presidente de la República en la Casa Presidencial, o sea, respetando la dignidad de su lucha, encima por causas legítimas. Ella va feliz con su acuerdo y se encuentra con un escrache. Y quedó muy golpeada. Y me avisan a mí. Y yo me senté, ahí salió una foto muy simpática del Ministerio de Hacienda porque salía de la primera reunión de Fonacid, y le llamé a Camila. Y le dije, Camila, no te pelees con tus compañeros. Ustedes ganaron la lucha, obtuvieron lo que quisieron y tener un documento que a mí me compromete. Está firmado. No es meras promesas. Acá yo te puedo hacer el violín como decís, ¿verdad? Pero eso está firmado. Y si hay problemas sindicales detrás de esa lucha, entonces déjanos a nosotros hacer eso. Los chicos tienen que estudiar, trabajar, bailar, divertirse. Y si aparte le vamos a pedir que hagan nuestro trabajo, no. Ellos pueden colaborar y nos van a ayudar y nos vamos a reunir periódicamente y van a ir a la audiencia pública, a la ley de emergencia, y van a ir seguramente cuando yo me reúna con los coordinadores. Pues te voy a dar otro dato, con los coordinadores departamentales y los supervisores de Capital y Central el próximo viernes en el kilómetro 4,5, porque ayer, como me estoy desayunando, me voy a la reunión del CEBE, que no tenía ni qué idea era, al Ministerio de Obras Públicas, y ahí descubro, leo rápido la carpeta que me preparan, boleto estudiantil, que escuché siempre y nunca puse foco. Bueno, ahí me entero que hay 85,000 posibles beneficiarios. No 75. 75,000. 75,000. 75,000. Bueno, 75,000 posibles beneficiarios. Muy bien. ¿Cómo se hace uso del beneficio con un carnet? Y hago una pregunta tonta, ¿verdad? Pedí disculpas inclusive. ¿Cuántos carnets hay? 6,200. ¿Y qué hacemos con el resto? Entonces la respuesta fue, tenemos un video promocional. Estamos esperando que los directores se pongan las pilas para que los chicos puedan tener su carnet. Entonces le paré muy respetuosamente, le dije, esperaban, pues, esto pues no es una opción, es una obligación legal, es un derecho que tienen los chicos y es una obligación que tenemos nosotros. Tenemos tóner, papel y plástico para hacer 75,000 carnets, ¿sí o no? Sí tenemos. ¿En cuánto tiempo podemos hacer? En 48 horas desde que recibimos el pedido. ¿Cómo se accede? En la página web. Fantástico. Entonces, preparar una resolución, y quiero ver sobre mi escritorio mañana, que ordena a los directores identificar los chicos de 7º grado para arriba, que salgan de la escuela 10 minutos, que un profesor se siente, le cargue los datos, le saque un selfie y mande la foto, y cuando lleguen todos los del ISATU, ustedes van a llevar todos los carnets y van a distribuir a los chicos con una planilla. Porque si yo soy papá y tengo sueldo mínimo y tengo 3 hijos, ponele 2 pasajes por día, es la mitad de su salario durante 20 días. Entonces, ¿cómo es que no se puede resolver algo tan sencillo como ese y están esperando que haya garra y que se pongan las pilas? Entonces no funciona así esto. Para eso es lo único que sirve el poder, para gestionar, para dar respuesta. La gente ya no quiere más discursos. Entonces cada pedazo que toco, a medida que voy avanzando, me doy cuenta de que falta una decisión, un responsable. Pues entonces si funciona
¿Sabes a quién cambiar? Claro, hay una cabeza que rueda, hay un responsable. Ese no, háganse cargo. Todo el mundo se va a hacer el burro. Y esas son las actitudes políticas y de gestión que uno va aprendiendo fruto de sus errores, Santi. A ver, yo quiero cerrar con esto, que es un tema que queríamos plantearte también a vos. Yo creo que es genuino el interés de cualquier político de llegar al Palacio de Gobierno. O sea, quien le cuestione después de un tiempo a Enrique Riera porque después del MEC se candidató a la presidencia de la República, me parece estúpido porque cualquier político tiene la intención. Ahí estaba el propio Nicanor, que ya fue y quiere volver a ser presidente de la República. El que hace carrera quiere eso. No va a morir la intención de Riera de ser presidente porque ahora es ministro, o va a morir. Es que esto te insume tanta energía, Santi, no te da ni para pensar en eso. Yo te voy a decir una cosa, en mi vida se dieron hechos que eran insospechados. El propio hecho que yo haga gestión pública. Vos sabés que yo fui formado para ser un próspero abogado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se mete en esto de pelote? Voluntariamente, en el partido más complicado. Porque me gustan los desafíos. Pero además de eso, porque las crisis son oportunidad. Y además de eso, porque a mí me cambió la vida la lucha de mi padre. Si papá hubiese sido a lo mejor un jugador de fútbol, yo iba a terminar jugando fútbol. Si era el hijo de Luis Miguel, iba a cantar. Papá era político, yo era el menor en términos de vinculación, había 30 años de diferencia. Y yo era un buen tipo y un buen alumno, y papá estaba poco, y yo no sabía por qué. Cuando yo me entero que es porque estuvo 37 veces preso y 2 veces exiliado, entonces le digo, papá, ¿por qué no me dijiste si yo era un hijo que reclamaba? Y me dijo, para que algún día ustedes tengan la oportunidad, sin rencores ni resentimientos, hacer una patria diferente por la cual nosotros luchamos 30 años. Entonces yo le respondí, de ser un hijo indignado, imagínate a los 20 años lo incendiado que uno está, pasar a un hijo que admira a su padre, le dije, entonces voy a hacer lo posible para que tu lucha no sea en vano. Y me metí en la juventud del Mopoco de la nada, y fui presidente del Mopoco. Y después vino la democracia y había tantas ganas de participar, era imposible no entrar a la cancha, lo que vivimos esa época nos acordamos. Entonces entré a la cancha, Santi, ¿qué pasó? Si vos pensabas ser presidente del Consejo de la Magistratura, no. Vos pensabas ser ministro de Educación, no. Y yo aprendí que depende de un montón de factores. Pero sí pensaste ya ser presidente de la República. Sí, pero después de salir la intendencia, estuve 6 años feliz como cualquier mortal, comiendo asado y jugando fútbol los fines de semana. Y es una vida maravillosa, Santi. Es una vida maravillosa. Entonces te voy a decir con todas las letras y grabarlo, mira, me bien al ojo, vos sos un tipo que lees lejos. Hoy, mi prioridad absoluta es resolver el problema de la educación paraguaya, porque encima lo que yo haga se va a ver dentro de 15 años, como lo que hice en el Consejo. Realmente hay que partir la base. Pero la memoria ya no va a estar activa, como No. la memoria puede estar hoy activa y en 2 años decir, este fue el tipo que se fue, se sentó y resolvió la crisis, que se remangó como había que remangarse, se sentó con los chicos. Cuando vos decís lectura, yo entiendo el perfil que siempre tuvo Riera, pero creo que este es el perfil más masivo posible, con un sector muy puntual e interesante de la sociedad que le puede permitir construir con mayor fuerza el llegar eventualmente a la presidencia de la República. Nosotros preparamos un informe con respecto a eso y quiero compartir con vos, doctor. Y te voy a contar bien por qué llegamos a ese informe. Cuando vos terminaste la conferencia de prensa, el día que asumiste finalmente, el día que comunicaron que vos eras el ministro, lo estaba escuchando a Clary Arias. Y Clary dice, esta es una jugada de ajedrez de Horacio Cartes. Que se olvide el leite de ser presidente, que se olvide cualquier otro que haya estado al lado de Cartes de ser presidente. Cartes va a salir en unos meses y va a decir, señores, yo no voy por la reelección. Mi candidato se llama Enrique Riera. ¿Y por qué Enrique Riera? Porque es el hombre que se fue y me resolvió una crisis en el momento que la crisis tenía que apechugarla al ministro y no tirarle al presidente para que el presidente defienda a un ministro. Y me pareció interesante porque ahí empecé a pensar en Nicanor Duarte Frutos, que del ministerio saltó a la presidencia, en Blanca Ovelar, que intentó exactamente lo mismo. ¿Y por qué no tendrías que hacerlo vos?
Entonces preparamos este informe que Enrique quiere presentarnos hoy también y queremos hablar un poco con vos respecto a ese tema. Vamos, Enrique. Muy bien, gracias, señor. Y justamente Nicanor Duarte Frutos fue el hombre que en la era democrática fue el que más tiempo estuvo al frente del Ministerio de Educación, llegó a la presidencia de la República. La que en segundo lugar estuvo más tiempo fue Blanca Ovelar, y así sucesivamente. Es como que el Ministerio de Educación se convierte en una catapulta política. Enrique Riera fue candidato a presidente de la República alguna vez, se comprometió a no descabalgar, y cuando se comprometió, cuando finalmente descabalgó, hizo una promesa de que iba a volver a intentar en el 2018. Este es el informe. No es muy larga la lista de personas que pasaron por la titularidad del Ministerio de Educación. Repasando los periodos de los exministros, podemos ver que la gran mayoría no estuvo al frente de la cartera por más de un año o dos. Sin embargo, casualmente, quienes más tiempo permanecieron al frente del MEC tuvieron luego aspiraciones presidenciales. Hasta hay una curiosa proporcionalidad en esto. En la era democrática, el que más tiempo fue ministro de Educación fue Nicanor Duarte Frutos. Llegó a presidente. En segundo lugar está Blanca Ovelar. Llegó a candidata a presidente. Y en tercer lugar, Horacio Galeano Perrone, quien alguna vez se precandidató a la presidencia de la República. Entre los ministros que permanecieron poco tiempo en el cargo, podemos encontrar a Ángel Roberto Seifar, quien dejó la cartera educativa para buscar la presidencia de su partido y luego la vicepresidencia de la República. Nicanor Duarte Frutos fue ministro de Educación desde el año 1993 hasta 1997, durante la presidencia de Juan Carlos Guasmosi. Luego volvió a ocupar este cargo entre 1999 y 2003, durante el mandato de Luis Ángel González Macri. Sus aspiraciones presidenciales se hicieron públicas mientras era ministro de Guasmosi. El entonces presidente le había comprometido el apoyo a su precandidatura, pero luego optó por respaldar a Carlos Fassetti. Blanca Ovelar fue ministra de Educación desde el 2002 hasta el 2007 y renunció al cargo solamente para abocarse a su candidatura presidencial. Fue la ministra y la candidata de Nicanor Duarte Frutos, quien ya conocía muy bien esta fórmula. Desde la caída de la dictadura de Stroessner, Horacio Galeano Perrone fue considerado como un comodín en el Ministerio de Educación. Con un currículum repleto de títulos, masterados, doctorados y hasta un PhD en Derecho de la Educación, aparece siempre como un atractivo perfil técnico-político para ocupar el cargo. Fue ministro de Educación en 4 ocasiones y por periodos cortos, en 1991, 1993, 2008 y 2012. En el 2008, sorprendió al lanzar su candidatura a la presidencia de la República por el movimiento Tetapujú, pero su nominación fue retirada al poco tiempo. Ángel Roberto Seifar fue ministro de Educación en el año 1990, durante la presidencia de Andrés Rodríguez. Al año siguiente, presentó su renuncia al cargo para abocarse sin éxito a su candidatura a la presidencia de la ANR. Luego fue vicepresidente de la República entre 1993 y 1998. Ahora bien, ¿cuáles son las aspiraciones del flamante ministro Enrique Riera? Para las elecciones del 2013, Riera se precandidató a la presidencia de la República liderando el movimiento Dignidad Colorada, entrando a competir contra Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún. Esta será una cruzada nacional. Soy muy consciente del poderío de los adversarios, pero nos sobra lucha, fuerza y coraje para enfrentar a aquellos que creen que en sus famosas estructuras y sus miles de dólares aplastarán la conciencia ciudadana. En reiteradas ocasiones aseguró que su candidatura iba a llegar hasta el final como flecha lanzada, asegurando incluso que sería un egoísta si decidiese descabalgar para lanzarse, por ejemplo, a buscar la senaduría.
La verdad es que pelear una senaduría resolvería a lo mejor mi problema o el de María José desde el punto de vista personal, ¿verdad? Sí, sí. Ser uno de 45 y aportar lo que podíamos saber, nuestra experiencia en la Cámara, podría ser importante, ¿verdad? Pero el partido grande, la discusión del país que queremos, del Partido Colorado renovado que necesitamos para llegar al poder y no hacer más de lo mismo, para no repetir todos los vicios y los errores que nos costaron la llanura del 2008, se iba a discutir en nuestra cancha. ¿Es una candidatura, Enrique, que va hasta el final, que tiene esa intención, o que está abierta a la posibilidad de una alianza, una negociación política, un acuerdo político con otros grupos para conformar un frente común? Mira, te respondo con los hechos, ¿verdad? De todos los proyectos políticos que entramos, toditos terminaron, ¿verdad? Aún algunos en condiciones difíciles, porque recordarás que en el 95 nos enfrentamos a Barcini y a Sarubi, ya no teníamos chances, porque ellos estaban en las encuestas con 34, 35%, y nosotros teníamos 17%, y terminamos la carrera igual, ¿verdad? O sea, el problema de liderar un grupo, y esto es lo que le reclamamos a Arnoldo en su momento, es que vos asumís responsabilidad ante tus seguidores. Por eso. Sos como el chofer de un ómnibus. Vos no podés armar todo esto, generar toda esta expectativa y después, una vez que tus acciones estén bien, negociar y ubicarte y dejar colgado a toda la gente, ¿verdad? Es una cuestión de respeto. La gente cree en vos y cree que vos tenés que llevar adelante la bandera. Entonces tu compromiso, tu mínimo y elemental compromiso con ellos es ir hasta el final. No es una cuestión de tosudez, no es una cuestión de testimonio, es una cuestión de lucha, es una cuestión de criterio. La gente siente la seguridad que cuando vos te metes en algo es porque es como una flecha lanzada, es sin retroceso y es hasta el final. Como decíamos nosotros, es hasta la última gota de sangre colorada, es a ganar o a morir con las botas puestas. Tu candidatura a la presidencia de la República es innegociable y vos descartás eventualmente en el futuro postularte a cargos parlamentarios para esta elección. Así es. Enrique Riera terminó haciendo exactamente eso. Descabalgó y buscó un cargo parlamentario. Como candidato a senador, tuvo esperanzas de meter a al menos 5 integrantes de su lista en un proyecto independiente que no se adhirió a la lista de Cartes ni de Zacarías Irún. ¡Uy! Paraguay, ¿qué te pasa? Ya veo, los recutús te están chupando la sangre. Juntos, vamos a luchar contra Recutú. Tampoco tuvo éxito en su candidatura a la senaduría, y ni siquiera entró él, que era el número 1 de su lista. Eso sí, al retirarse, dejó en claro que aquella flecha lanzada del 2013 quedaba para el 2018. Es bueno tener memoria a veces, Enrique. Es muy bueno. Por eso quiero preguntarte primero, ¿cómo te viste? Extraño porque estoy alejado de la vida política partidaria activa, porque como estaba en el Consejo de la Magistratura, tenía prohibido por ley hacer política, ¿verdad? Y es muy extraño realmente, y el archivo es espectacular. Nadie resiste el archivo, suelen decir. No, pero hay una corrección que hacer para no dejarme como un incoherente, ¿verdad? Yo dije, cuando hablas con la gente te vas hasta el final, no podés dejar el micro, etc. Para descabalgar la presidencia de la República, la candidatura en aquella oportunidad, hubieron 2 razones poderosas. La primera, no quedamos sin combustible, ¿verdad? Y la segunda, el equipo estuvo de acuerdo. Dijimos, dejémonos de estas ilusiones, aceptemos una realidad, no nos da el cuero para ir hasta el final. Yo llegué a firmar, y esta es la primera vez que lo digo a lo mejor en público, pagaré por $120,000 10 días antes con amigos, y le hice firmar a mi señora, que no sé cómo no me echó de casa todavía, en vez de viajar, cambiar el auto, tener una casa más linda. Y eso se entregó para pagar las últimas cuentas de la campaña de comunicación que hacíamos, y nuestras mediciones nos decían que teníamos más del 15%. Entonces me dijeron los amigos, si no llegamos ahí, por lo menos lleguemos al Parlamento, ¿verdad? Entonces se hizo una asamblea donde mostramos la encuesta. Le dijimos, esto es lo que podemos y hasta aquí llegamos. Si están de acuerdo, yo muero hasta el final con las botas puestas como me escuchaste. Pero si no, hagamos lo razonable, lo posible dentro de esta campaña que estamos llevando. Y hubo una votación y una decisión mayoritaria de acompañar, de bajar un cambio e intentar llegar al Parlamento. Lo que nos pasó, como siempre, que el día de las elecciones, para vos tener alguna chance en la interna colorada,
tenés que mover 80.000 personas. Cuando yo me inicié en política hace muchos años, los meseros eran gratis, pero sí tenía que ponerle una empanada y una coca por lo menos. En las últimas campañas es 250 o 300.000 guaraníes por mesero. No hablemos de transporte, no hablemos de publicidad. O sea, es demasiado dinero y no estábamos en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Ahora, lo de la flecha disparada es una novedad, porque yo no recuerdo haber dicho eso, no estoy poniendo en duda tu palabra. O tus declaraciones. O mis declaraciones, no pongo en duda. Pero por lo visto en aquella época había quedado mal herido, porque la verdad es que es muy duro trabajar tanto, bajar 8 kilos, recorrer el país, hablarle de todo lo que vos ya sabés y que después te ganen otros adversarios que en mi opinión tienen menos conducta, menos quilates, pero más plata, ¿verdad? La plata la tiene Cartes. Y es lo que decía justamente Clary en ese remate que hacía. Y me quedé con eso porque me pareció interesante el análisis. Si después de una buena gestión en el MEC, la buena gestión dada por el apagar ese incendio, el sobrellevar el barco y tratar de hacer algunas cosas que no se hicieron hasta ahora, se llegara al 2018 con la posibilidad de una candidatura antes, ¿a vos te seduce la idea de llegar al Palacio? Y vas a guardar esto de vuelta, ¿verdad? En este momento es lo que menos me importa. Y te voy a explicar por qué. Si vos tenés eso en la cabeza, como la tierra prometida, vos ya fijás actitudes y conductas y decisiones buscando un resultado. Si vos te sacás eso de la cabeza, entonces funcionás como tiene que funcionar un ministro que funciona sin colores, para toda la ciudadanía, sin exclusiones, sin discriminación. Porque entonces la lógica, ya que estamos hablando de un bicho político por naturaleza, diría, no, entonces voy a empezar a meter mi correlí, vamos a empezar a manejar la estructura, vamos a intentar hacer de caja, vamos a llegar a los lugares donde nadie llegó, vamos a identificar, no. Y así no se puede hacer educación, y menos 2 años. Yo tengo demasiado poco tiempo para hacer buenas letras, y esta también es una reivindicación para mí, porque te voy a tocar un tema que me duele mucho, el Licua Bolaño. Yo después de esa tragedia me prometí a mí mismo nunca más asumir una función, porque no me di cuenta de los riesgos que implica cuando nosotros nos ponemos al frente de una institución y puede pasar lo que está más allá de tu voluntad. Y al salir, yo podía haber pedido la reelección de la intendencia, y con la estructura y la plata iba a pasar la interna y no sé qué iba a pasar las nacionales, pero podía continuar. Pero realmente estaba con la sensación del luto interno, y me llamé a silencio desde el 2006 que salí hasta el 2013, que yo me metí a apoyar la Vince. Y al apoyar la Vince y Vince saltar, me nació la responsabilidad de los que quedaron detrás. Entonces me di la vuelta y le dije, ¿qué quieren hacer? Y yo, tomar la posta, vos no metiste en este baile. Entonces asumí por compromiso con María José Argaña esa posibilidad. Y ya en el baile me di cuenta que no llegábamos. Pero si mis compañeros me decían atropellar, atropellaba. Pues yo soy un hombre de equipo. Y en esta oportunidad, vos pensás que con todo lo que pasó, si se cae una teja, ¿qué es lo que va a decir la gente? Quedaste con ese estigma. Pero ilógico, el que se quemó con la leche ve la vaca y llora, dice un refrán muy, muy duro, muy de campo. Pero la verdad es que no le deseo ni a mi peor enemigo una tragedia como esa. Es la mayor tragedia civil de la historia del Paraguay. Entonces, volver a asumir un cargo en estas condiciones y pretender desde acá ya empezar a mirar 2 años antes de la presidencia de la República es de enano, es de pigmeo, es de mediocre. Vos tenés que hacer bien tu trabajo para el que te encomendaron. Yo no tengo ningún acuerdo ni político ni financiero con Cartes. Lo que sí tengo es un respaldo institucional extraordinario. ¿Por qué te digo esto? Porque, te doy un ejemplo concreto. Estaba tomado, a pesar de los 100 colegios y el arreglo y todo, el vicepresidente Sánchez, por razones de seguridad. Los chicos no querían entrar. Entonces le llama al intendente de Asunción. Nos ponemos de acuerdo en enviar gente al día siguiente a verificar la escuela, equipo de bomberos. Seguridad primero. Si un aula está mal, vaciamos el aula. Si 2 está mal, vaciamos. Si está mal el colegio, cerramos. Vos tenés plata de Fonacide para eso. Sí tengo, Enriquito, son 1.200 millones. ¿Cuándo va a construir? En noviembre. Fantástico. Entonces, si el edificio da, yo voy a adelantar el calendario educativo para que los chicos se reciban o terminen en octubre. Al día siguiente tendrán que entrar vos para que en febrero tengan una escuela como Dios manda. Fantástico.
pero mandá mañana a tu gente. Se fueron los dos equipos, revisaron, el parte es negativo. Hay que cerrar la escuela. Entonces le pido a mis colaboradores, busquen medidas alternativas. Teníamos el Andrés Barbero, teníamos el Santa Marta que queda a la vuelta, y después me hablaron de un local, de una vieja universidad que estuvo ahí, que es la Universidad Comunero. Bueno, obviamente, tráiganme el teléfono del dueño. Hablo con el dueño de la propiedad, no hay problema, Enriquito, te felicito, bla, bla, esto, lo otro, porque yo quiero mudar la familia junta, le dije, son 301 chicos y se tienen que ir todos juntos, y me dijeron que ese local es bueno, pero no sé en qué condiciones está. Entonces, si usted me permite, don José, pues se llama José Domaní, que voy a revisar. Fantástico. Bueno, cuando termina de hacerse todo el arreglo, y le dije yo, y el alquiler, y qué sé yo, bueno, no te preocupes, eso hacemos después. Ahora, se está terminando de mudar los bancos para que el lunes los chicos vuelvan, porque no permitimos que los chicos entren al local con riesgo a sacar su banco. ¿Quién no te dice que en ese momento? Entonces mis funcionarios entraron a sacar los bancos y a mudar los equipos informáticos, los técnicos, etcétera, etcétera. Y si los chicos quieren ir, que ayuden, pero en el nuevo. Que ahí pongan su banco y colaboren con su colegio, que va a ser temporal hasta que Mario termine de construir el nuevo. Esa fue la enseñanza que de alguna manera deciste de Joco Bolaño. Pero claro, y aparte no discutir con las víctimas. ¿Qué le puedo decir yo a un hombre que perdió su hijo? Nada. Pedirle disculpas, decirle que no quise que pase y ayudarlo en lo que pueda. Entonces, vos te imaginás con la carga, lo primero que uno piensa cuando asume el cargo, y más de esto, 7.500 escuelas con una emergencia de construcción, y yo voy a estar pensando en la presidencia de la República, pero eso es de lunático. Yo lo que tengo que hacer es un buen trabajo ahora. Y Dios dirá, porque tampoco no es que vos querés ser presidente y sos presidente, eso es falso. Se tiene que dar la coyuntura. Y tengo miles de ejemplos. Ejemplo 1, la Intendencia de Asunción. Yo perdí como un perro en el 95. ¿Y por qué gané en el 2001? Porque Reconciliación Colorada se dividió en 3. Porque si Icho Planás, el Negro Barchini y Reinaldo se unían, que eran toditos del mismo movimiento, pero yo con mi discurso, los decentes somos más, me estrellaba como una culebra. No había posibilidad. Entonces, a todos aquellos que pretenden esto y que pretenden utilizar el cargo para esto, ya arrancan mal. Entonces hay que sacarse de la cabeza la idea de Santiago, porque entonces va a entrar con la idiotez de que no te vayas a reunir ahora, ese es un sector liberal, porque ahí no hay votos. Y no se puede mover la educación con la lógica electoral. Doctor, yo te agradezco por estar con nosotros, agradezco que hayas hecho un tiempo dentro de tu agenda. Este es un programa que tiene la característica de poner bajo la lupa permanentemente la gestión de la gente que está en la función pública. Y lo que yo creo que eternamente mucha gente se equivocó y ocurrió en el MEC en la anterior gestión también, es el famoso síndrome de la silla vacía. El pensar que dejando el arco libre y dejando sin la presencia de una voz diferente, las cosas se van a solucionar. Las cosas se van a solucionar dando la cara, hablando y dando las explicaciones que hay que dar. Así es. Y no solo en un ambiente en el que uno puede eventualmente manejar los tiempos o evitar que salgan determinadas cosas al aire, sino asumiendo, dando una explicación y a veces, como decís, pidiendo disculpas porque las cosas no se dieron como se planearon en algún momento, porque yo creo que todos entran con una buena intención y el camino va demostrando cuál es la gestión que puedes hacer eventualmente. Así que espero que dentro de esa línea no se pierda la posibilidad de diálogo y que dentro de la agenda tengamos la posibilidad. Cuando tengamos denuncias, tengamos motivos que reclamarle, en lugar que nos envíen inspectores del Ministerio de Justicia y Trabajo, inspectores de tal localidad o de tal localidad, que nos envíen una explicación, porque finalmente esa es la función de gobierno. Así que te agradezco por la presencia, doctor. Al contrario, Santiago, y quiero hacer énfasis en este último tema, ¿sabes por qué? Porque esto puede destruir las buenas intenciones con las que vengo en las manos, ¿verdad? Si la gente empieza a interpretar que yo voy a usar esto como un trampolín para llegar a la presidencia, y esto va a quedar grabado y antes me va a mostrar si es que en el 2018 o en el 2000 no sé cuánto, ¿verdad? Llega a pasar. Pero hoy, con el corazón en la mano, te digo, no tengo la más mínima intención, porque si no, no voy a poder hacer, porque la lógica cambia. Tengo que nombrar un coordinador, ¿y qué voy a hacer? Voy a meter el correligionario para que utilice los fondos públicos de la camioneta del MEC para hacer una reunión y una chorizada en vez de ocuparse de la escuela. No funciona, no funciona. Sería un error gravísimo. Y si la vida, mira lo que te digo, si la vida me ha dado oportunidades, después de todo lo que me pasó,
Y si volví a entrar, es solamente para tratar de no cometer errores la mayor cantidad posible. Y no te olvides lo que me dijo mi hija, para intentar poner mi grano de arena. Yo tuve, Santi, con esto termino, techo, comida, valores, educación, formación, un padre valiente, una madre extraordinaria. Entonces, con todo ese bagaje, necesito poner eso al servicio de los demás para hacer este país un poco mejor. Y yo cierro con esto, porque lo digo permanentemente. ¿Vos creés que nuestros combatientes del Chaco, a los 17 años se escapaban de su casa, con un machete entre los dientes y caminando 20 kilómetros con una gota de agua, preguntaban si había horas extras, si había cupo de nafta, choferes, secretarios o viáticos? No. ¿Vos creés que los 5.000 niños que en Acostañú se enfrentaban a 20.000 aliados a caballo, pintándose los bigotes con carbón, preguntaron qué iba a pasar después? No. No estamos honrando nuestra historia. Entonces hay que sacarse de la cabeza de que se puede utilizar la plata pública en beneficio propio. Hay que sacarse de la cabeza que se puede utilizar una estructura para intentar llegar, porque particularmente este presidente está teniendo problemas con mucha dirigencia, porque le cerró la canilla mucho, y la propia ministra Lafuente hizo lo mismo. Entonces esto es no mezclarlos tanto. Cuando vos jugás con la camiseta de la selección, Santi, es la selección. Al salir, vos te podías ir a la Olimpia a ver el entrenamiento, al Cerro. Yo me puedo ir a una seccional. Unos liberales se pueden ir al PLRA. La clave está en que el partido es nacional. La selección tiene que jugar en beneficio del país. Y no se puede usar ni un celular, ni un auto, ni un funcionario para ningún evento partidario, en ningún caso. Así de simple. Gracias, doctor. Gracias a vos, Santi. Muy amable.